Al final, en la red de carga, lo principal y lo que ves en todos los mercados es lo necesario es la fiabilidad. De nada vale desplegar red masivamente. Lo importante es que esos puntos de carga estén siempre operativos, que tengan una disponibilidad cercana al 100% y que el usuario tenga la mejor experiencia de usuario cuando llega a cargar. Y eso es lo que nosotros nos centramos. Para nosotros eso es importante, así como la visibilidad de esos puntos, porque de nada vale desplegar los puntos si no son visibles, si no les encuentras. Entonces, es un conjunto de todo. ¿Crees que el mercado europeo es más exigente porque a lo mejor tiene más referencias de otros competidores? ¿Es para vosotros un reto? ¿Lo veis fácil? ¿Os apalancáis en la experiencia de España? El mercado europeo es mucho más competitivo que el mercado español. Es un mercado que va bastante por delante del mercado español. La penetración del vehículo eléctrico en el norte de Europa es muy superior y eso te hace que la exigencia del usuario también sea mayor. Al final estamos compitiendo en las localizaciones por el usuario con los grandes players europeos y estamos jugando de tú a tú con ellos. Entonces es cómo funcionan las cosas. Pero tienes que dar esa experiencia al usuario siempre. Para mí es la fiabilidad. El usuario no permite un fallo. O sea, yo mismo, es mi crítica habitual. O sea, un cargador, si falla 2 veces y voy 2 veces y no funciona, no vuelvo. Es así de simple. O sea, yo hay aplicaciones que ya no tengo ni instaladas, no voy, porque sé que no funcionan. No me complico la vida. Me han fallado 1 o 2 veces, pierdes las ganas de volver a ese sitio. Y eso en Europa todavía se nota más. Y es muy importante el mantenimiento, la operación de esos cargadores, que estén disponibles, que estén cuidados. Entonces, eso es lo más importante. Y en Europa todavía más. Entonces, al final, eso va a llegar a España. Ahora mismo en España, hace 2 años, buscábamos que hubiera puntos de carga. Hoy tenemos todos los puntos de carga que necesitamos y suficientes. Seguimos creciendo el número de puntos de carga. Pero ahora mismo la gente no busca que haya puntos de carga. Busca que haya puntos de carga, que esté protegido el usuario de la lluvia, que esté protegido el usuario del sol, que el punto de carga funcione, que tenga alta potencia, que la experiencia de carga sea satisfactoria, que sea muy rápida, que no tenga que perder el tiempo en dar 1000 datos o 1000 registros, que puedas llegar con una tarjeta de crédito y pagar. Pues esa experiencia es la que nos está enseñando Europa. Y en Europa es todavía más importante, porque al final tienes muchas más opciones como usuario. Entonces, si quieres tener una cuota de mercado relevante, tienes que mimar y cuidar mucho. Las amenazas que tenemos no son tan tecnológicas como podría parecer. La tecnología es una cosa que es bastante universal y bastante fácil de saber. Las amenazas que tenemos en Europa respecto de Asia y respecto de Estados Unidos, ya hablo ya como continente europeo, es que nosotros, digamos, tenemos ese lideraje de vocación de sostenibilidad en Europa, como bien decías tú, pero en Asia y en Estados Unidos se han protegido, ¿no? En Asia, yo recuerdo la primera vez que fui a China, fue en el año 92 en Pekín, solo había que bicicletas y le vendíamos muchas cosas nosotros a China. Pero luego se han ido desarrollando y cuando tú quieres hacer una empresa en China, la mitad del capital tiene que ser chino. Eso es proteccionismo puro y duro, ¿no? Y no puedes expatriar los beneficios, eso es proteccionismo. Y en Estados Unidos, el famoso plan Biden, que lo empezó Trump, obliga que si tú quieres poner una fábrica de cargadores, tienes que fabricarlo localmente, como mínimo el 55% del valor del producto. Pero es que además, si no cumples estas condiciones NIBI, pues el usuario, el operador de recarga como Zunder o un usuario que quiera comprarse un cargador no tiene derecho a estas ayudas, ¿no? Por lo tanto, yo diría, en Europa no estamos protegiendo nuestra industria. Entonces, no es ya que tengamos que ser agresivos, es un poco defendernos, ¿no? No se trata de ir en contra del progreso, pero sí que tendríamos que pensar que alguna cosa tendríamos que hacer al respecto para fomentar que por lo menos se fabrique en Europa. Y bueno, hablando de España, más brevemente, en España esto todavía es un poco peor, porque la bandera de España la hacemos servir para muchas cosas, pero no tanto para potenciar la industria nacional. En las licitaciones oficiales, en Francia cuesta mucho entrar a una empresa extranjera. En España, aquí compramos producto chino y nos quedamos tan panchos, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema ni hacemos nada para evitar. Históricamente Estados Unidos
pese a que fue pionero en el lanzamiento de pues, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica y la sostenibilidad, por diversas razones ha tenido un gap de crecimiento en todo lo que es el despliegue de infraestructura de recarga, fundamentalmente, no Tesla, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y recientemente, entre otras cosas por lo que comentaba antes Joan, el mercado en general y el de infraestructuras en particular está viviendo una especie de revival que hace que la mayoría de los grandes fabricantes de infraestructuras de recarga y de vehículos eléctricos de otros países estén poniendo en marcha operaciones de desarrollo, fabricación, etcétera, en Estados Unidos. Por una parte, porque hay un plan, como siempre, ¿no? Respaldando y, por lo tanto, dando seguridad a los inversores en el despliegue de estas infraestructuras con un apoyo económico importante y fiscal. Y, por otra parte, hay una apuesta tecnológica por promover un estándar de conexión propio de un fabricante de infraestructuras de recarga que en Estados Unidos es el que mejor funciona, ¿vale? Cosa que tenemos que aprender en Europa. También tenemos que hacer autocrítica en ese sentido y ser conscientes de que al final el usuario es el que manda, como decía antes David. Y es así, ¿eh? Y esa es una tendencia a futuro que va a marcar el devenir de la propia industria, primero en Estados Unidos, pero luego veremos a ver qué es lo que ocurre en otros lugares del mundo. Eso en cuanto a nivel de tecnología. A nivel de mercado, a mí me gustaría saber qué va a pasar con África, por ejemplo, y la movilidad eléctrica, porque hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, hablamos de Asia, y de África no hablamos apenas nada. Y a lo mejor cuando nos enteremos, pues todas las infraestructuras de recarga de ese continente ya las han desarrollado otros. Todo esto de la movilidad eléctrica tiene una primera motivación que es la transición energética, pero en todo el mundo, no solo en Europa. Y eso es lo que realmente debería primar todo lo que se haga a posteriori. Y eso en la práctica no está ocurriendo. Estamos permitiendo que lleguen productos de otros mercados donde se producen los componentes que van a los vehículos y a las infraestructuras de una manera totalmente al margen de esa transición ecológica y energética. Si mirásemos la huella de carbono de la tecnología y de la industria que se desarrolla aquí frente a otros, llegaríamos a conclusiones que nos harían reflexionar sobre muchas cosas a las que damos por sentadas y por válidas. O sea que no es una cuestión puramente de hacer medidas como las de Francia, con las que no estoy en absoluto en contra, sino también no olvidarnos de cuál es el origen de todo esto y cuál debe ser el fin de todo. La red es la gran olvidada de todo esto, ¿no? O sea, partimos del principio de que el objetivo es la descarbonización y la descarbonización pasa indefectiblemente por la electrificación de la economía y la electrificación de todas las actividades. Electrificación que tiene que estar basada en renovables, porque si no, no tendría ningún sentido. Me da igual tirar las partículas que decías tú antes por el tubo de escape o desde una central que genera lo mismo, ¿no? Es decir, esa electrificación sin ninguna duda tiene que estar basada en renovables. Y las renovables tienen una grandísima ventaja, y es que son autóctonas y que no contaminan, pero tiene una desventaja, y es que no las puedes controlar. Cuando hay viento tenemos energía eólica y cuando hay sol tenemos energía fotovoltaica, y eso no lo podemos controlar, está fuera de nuestro alcance. Es decir, que tenemos una cierta intermitencia, con lo cual eso pasa indefectiblemente también por sistemas de almacenamiento que nos permitan cubrir cuando no dé el sol o cuando no pega el viento, ¿no? Bien, y eso tiene una repercusión importantísima sobre la red. Como bien has dicho tú antes en tu speech, la red de distribución española es muy buena y la de transporte es excelente. Tenemos unas redes muy buenas, muy buenas.
Pero tenemos unas redes muy buenas que están preparadas para lo que estaban preparadas, para las solicitaciones que tenían antes. Y ahora lo que queremos es, punto número 1, tener más consumo eléctrico para eliminar otro tipo de consumos. Punto número 2, tener renovables. Y punto número 3, tener nuevos consumos, como es el caso de la infraestructura de carga del vehículo eléctrico o las bombas de calor. Y todo eso exige a la red unas solicitaciones que antes no tenía, con lo cual es necesario hacer esa adaptación de la red. Y esa adaptación de la red pasa fundamentalmente por, como decía, la integración de las renovables, la integración del almacenamiento y dotarle de inteligencia a la red, es decir, digitalizar la red para que pueda funcionar ante todas estas nuevas solicitaciones. Bien, en este punto quiero hacer alusión a la regulación. ¿Por qué? Pues porque las redes de transporte y distribución son monopolios naturales. Es impensable que tengamos dos líneas de transporte de dos operadores distintos en paralelo, no tendría ningún sentido. Y lo mismo con las redes subterráneas de distribución. No tendría sentido el tener más cables metidos por debajo de esto, perteneciente a distintos operadores. Son monopolios naturales. Y como monopolio natural que son un negocio regulado. Y esa regulación implica que, entre otras cosas, es el propio regulador el que impone los límites a la inversión de la red. En concreto, en España, en este momento, la inversión en red tiene un tope del 0,13% del PIB. Y el mero hecho de que esté ligado al PIB ya nos dice muy bien a las claras que es que no estamos pensando en toda esta transformación. ¿Por qué? Porque si ligamos la inversión al PIB, quiere decir que va a tener el crecimiento de la inversión que tenga el crecimiento de la economía. Pero no este sobreesfuerzo que tenemos que hacer ahora para dotar, primero, de refuerzo de la red y, segundo, de inteligencia a la red. Es decir, necesitamos un sistema retributivo más acorde con las necesidades que tenemos y los retos que tenemos. Por poneros un ejemplo muy sencillo, en las últimas semanas ha habido varias empresas multinacionales que quieren poner data centers en Madrid. No pueden ponerlo. Y no pueden ponerlos porque los data centers son grandes consumidores de energía y no hay capacidad suficiente. No hay nudos con capacidad suficiente para poner esos data centers. Y lo mismo nos está sucediendo y nos va a suceder cuando empecemos a desplegar la infraestructura de recarga, por ejemplo, por el tema del transporte pesado que nos hablabas antes. Las redes son lo que son y tienen la capacidad que tienen. Es necesario hacer ese refuerzo de red. ¿Lo estamos haciendo? Sí, pero muy poco a poco, muy lentamente. Y es necesario pues, tener una conciencia de necesidad de refuerzo y es algo que trasladamos sistemáticamente a las instituciones, de que es necesario cambiar la regulación para poder tener más capacidad de red y tener unas redes más inteligentes. Y ahora que dices esa diferencia, una casuística adicional, que por ejemplo en Francia, que tenemos presencia, no pasa, las distribuidoras están integradas verticalmente y la paradoja es que mi proveedor es mi competencia y el sistema es opaco. Yo no puedo saber la potencia disponible que hay en ningún nodo ni ninguna línea. Entonces, eso lo que nos hace a España es ir muy por detrás, pero muy por detrás del resto de Europa. Como claro ejemplo, nosotros en Francia, cuando abrimos una estación, hacemos lo mismo que en España. Pedimos un punto de conexión, la distribuidora nos da el punto de conexión, pagamos la tasa y ellos empiezan a hacer su obra. En España, nosotros pagamos la tasa y ellos no hacen nada. Nosotros empezamos a hacer nuestra obra y cuando terminamos la obra un año después, dicen ellos, ¿ya has terminado? Bueno, pues ahora empiezo a pedir yo permisos. Eso solo pasa en España. A lo mejor ahí es donde hay que trabajar mucho la regulación, en que la regulación sea transparente, en que esas inversiones se puedan hacer, pero es que para más INRI, esas inversiones que hacen falta, nos las repercuten a nosotros, con lo cual no entra ni en ese 0,13%, porque nosotros estamos cambiando o pagando, porque lo hace la distribuidora, subestaciones, cambiando transformadores de subestaciones, reforzando líneas, y eso solo nos pasa aquí. En el resto de Europa no lo vemos. Vamos a decir primero las cosas buenas que tenemos en España, ¿no? Y en España, cuando yo me siento con el resto de los compañeros de otras asociaciones europeas, lo que somos es un referente. Somos un referente a nivel industrial, tecnológico y de servicios. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor porque es algo
que nos diferencia por encima con respecto a otros mercados. Luego es verdad que cuando bajamos a la escena de lo práctico, nos encontramos con todos estos problemas que se vienen señalando, ¿no? Y como usuario, pues te das cuenta de problemas que tienen otros países o que no tienen otros países que sí tenemos aquí. Hablábamos de las infraestructuras de recarga. Simplemente cruzas la frontera de Portugal y mágicamente te encuentras con información sobre dónde llegan las infraestructuras de recarga cada 10, 20, 30 kilómetros o 30, 20, 10 kilómetros. Te encuentras infraestructuras de recarga con marquesinas, con tal, o sea, que parecía que los usuarios de vehículo eléctrico nos encantaba el sol y el agua por alguna razón, y en otros países pues tienen ya más evolucionados estos temas, lo que comentaba Daniel de Francia, que no ya solo aquí los operadores compran las parcelas por un acto de fe. Luego ya habrá que saber si allí han acertado o es en la parcela de al lado donde hubiera sido ideal comprarla porque el acceso a la red era mucho mejor, ¿no? Tenemos un sistema, bueno, yo creo que hay que decir las cosas, ¿no? Perverso en el ámbito de la red eléctrica porque tenemos potencia, no voy a decir secuestrada, pero sí en manos de gente que está esperando subvenciones para poder utilizar esa potencia y, sin embargo, no hay esa disponibilidad de potencia para industrias o para otros sectores que podrían necesitarla, ¿no? Ese tipo de cosas nos hacen más ineficientes, ¿no? Evidentemente tenemos mercados de competencia, tenemos por aquí industria que es en España referente y que encuentra dificultades para poder estar presente en mercados, en ámbitos del mercado nacional y, sin embargo, tienen una representación importantísima en otros mercados internacionales. La infraestructura de recarga es un ejemplo, pero bueno, también otro tipo de componentes en los vehículos, etcétera. Y, por lo tanto, lo que yo creo, tenemos, fíjate, Europa, en torno al 25% de su consumo energético es electricidad. Y, sin embargo, somos un país, somos una región que no estamos potenciando verdaderamente ese factor y que además somos dependientes de terceras regiones, terceros países para la compra de combustibles fósiles. A mí hay una cosa que yo siempre traslado en Abere, que me podrán hacer más o menos caso, pero creo que es real, ¿no? Aquí es muy, cuando hablamos de Unión Europea, ¿no? Ponemos primero unión y parece que verdaderamente hay una unión, ¿no? Luego cada país va a su ritmo, hace sus cosas y toma sus decisiones en función de sus intereses particulares. Unión es Estados Unidos y unión es algo que me preocupa sobremanera, que lo trato de decir mucho, que es los BRICS. O sea, estos países emergentes que se están organizando, que aunque no lo veamos, se están organizando primero para batir el euro y batir el dólar, que se están organizando tecnológicamente y hablemos, ¿no? Por ejemplo, Rusia está haciendo ahora un plan de industrialización para la electrificación brutal, en colaboración con China, en colaboración con India, en colaboración con los Emiratos Árabes. Creo que Europa debemos hacer una reflexión como conjunto, porque creo que tenemos un reto muy importante de cara al exterior para poder posicionar los mercados y saber que si no hacemos algo de forma ágil, de forma consensuada, de forma flexible, que sea útil para todos los países en conjunto, nos vamos a encontrar una situación compleja de cara al exterior. Y de cara de España al resto de Europa, es cierto que tenemos que flexibilizar, hablaremos posteriormente de temas relacionados con los ámbitos regulatorios de la administración, pero o conseguimos flexibilizar esto, hacerlo ágil en colaboración público-privada para que las empresas puedan desarrollar su actividad de forma importante, que las ayudas lleguen con eficacia, que las barreras en licencias y permisos para las infraestructuras de recarga se eliminen. Pues si no hacemos todo eso, seguiremos estando compitiendo por debajo con otros mercados que lo tienen muchísimo más claro, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos. Un ejemplo claro de lo que está apuntando es América Latina. La industria automovilística europea, junto a la estadounidense, siempre ha tenido un peso muy relevante en toda América Latina. Pero a nivel de fabricación y a nivel de comercialización. Esa realidad hoy en día en América Latina no es la que era cuando
el mercado todavía no había apostado por la electrificación del transporte. Hoy en día las marcas europeas y las marcas estadounidenses de fabricación de vehículos eléctricos, no están tomando ese liderazgo del mercado. Y el problema es que en América Latina están llegando primero los vehículos y luego las infraestructuras de recarga. Y normalmente quien trae los vehículos trae las infraestructuras de recarga, lo cual está vinculado a que el origen del vehículo condiciona mucho el origen de las infraestructuras de recarga. Y allí se ve cada vez menos vehículo e infraestructura de recarga europeo. Todavía se ven pocos vehículos eléctricos, pero se ven porcentualmente menos de los que se deberían de ver por el peso que la industria del sector de la automoción ha tenido siempre en el Cono Sur. Ahí, si me permites, a colación de lo que además señala Adriano, que tenemos un tema importante a debatir, que además en Charín, donde tú eres embajador en España, estáis discutiendo, por ejemplo, el estándar del MCS, a ver si conseguimos ya rematar ese conector que va a servir para la carga de alta potencia, pero que en otros mercados ya lo tienen bastante desarrollado y que evidentemente vamos a tener que trabajar en este sentido. Yo quería puntualizar una cosa última en mi anterior intervención, y es con respecto a España, tener en cuenta siempre el factor de que el vehículo eléctrico es mucho más que movilidad sostenible. Pues siempre que hablamos de vehículo eléctrico parece que estamos condicionados por las emisiones, por el CO2, por las emisiones contaminantes, y lo es, ¿no? Pero para nosotros es estratégico por ese concepto, por ser un eje de eficiencia energética, ¿no?, que es capaz de impulsar energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y con el panorama geopolítico que tenemos actualmente, eso es algo fundamental en este país. O impulsamos la movilidad eléctrica como un eje de electrificación, porque se ha de electrificar la edificación, la industria y la movilidad, o no estaremos haciendo los deberes para poder ser verdaderamente competitivos. Yo creo que ese es un factor que debemos tener en cuenta por encima de todas las cosas. Y es muy importante que la información de las redes de distribución sea transparente y que se obligue a las distribuidoras de una vez por todas a dar esa información y ponerla pública. Porque, como bien decía antes Arturo, hacemos inversiones que no sabemos si van a salir o no. Y después nos dicen que no, o que te vayas a 20 kilómetros a por una línea. Digo, si aquí hay una línea encima mía, ya, pero esta no tiene capacidad. ¿Cuánto tiene? No tiene. Entonces, esa información para mí es lo más importante. Si queremos acelerar la transición, hay que obligar de alguna forma que las distribuidoras pongan toda la potencia disponible de una forma pública. Y hay un aspecto, perdona, que quería apuntar a lo que dice Daniel, y es el tema de la inversión, de los CAPEX, y que me preocupa muchísimo que hay inversiones, quizá lo puedes explicar tú mejor como ejemplo, pero tú tienes unos objetivos. Totalmente de acuerdo. Nosotros, al final, tenemos un plan de inversión de 300 millones de euros. Hemos invertido ya una parte de ellos hasta el año 2025 y lo que estamos haciendo es, como no podemos crecer en España al ritmo que nos gustaría, estamos destinando parte de ese capital a otros países de fuera. Así de sencillo es. Entonces, si esto se no facilita, es solo, el dinero se queda en España. Si eso no, es solo cosa de él, es de muchos operadores y muchas empresas que tienen ese factor y que evidentemente si no hacemos algo aquí, el capital se nos irá fuera. Muchísimas empresas con muchísimo valor, haciendo muchísimas cosas. No sé, ¿qué te inspira todo esto, Arturo? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Yo terminaría con un mensaje en este planteamiento. Es verdad que ha habido un crecimiento exponencial de lo que es la asociación desde su lanzamiento en 2011 hasta donde nos encontramos ahora. Es totalmente diferente. En 2014 hicimos un cambio estratégico para asumir toda la cadena de valor desde la infraestructura. Y lo que sí diría, y nos costó, pero lo que sí diría es, y sobre todo en esa visión europea, ¿no? Y algo que ha dicho Guillermo que yo me quedaría como conclusión de esta mesa. Tenemos un potencial industrial, tenemos un potencial tecnológico y de servicios que no tiene el resto de Europa, y verdaderamente cada vez que me siento en la mesa en Avere con el resto de compañeros así queda definido, ¿no? Hay mercados a los que aspiran a ser como nosotros. Incluso Polonia es un mercado potente pero que todavía está por debajo de nosotros. Hace poco tuve un congreso en Turquía. Evidentemente para nosotros, para ellos, España, desde el punto de vista industrial, tecnológico y de servicios, es un sueño.
Debemos de aprovechar eso y sobre todo las administraciones públicas deben aprovechar la oportunidad de tener ese ecosistema industrial, tecnológico y de servicios que en su mayoría integra EDIBE para poder posicionar este mercado por todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque de no hacerlo estaremos perdiendo una oportunidad importantísima de posicionamiento, de desarrollo, de competitividad, de empleo y sobre todo de poder garantizarnos un futuro que a futuro vamos a tener problemático, ¿no? Porque tenemos que saber que el mundo está cambiando, que la geopolítica va a darle la vuelta como un calcetín y si no estamos ahí tendremos un gran problema como región en Europa, pero también como país en España.